Bueno, buenas tardes para todos, bienvenidos. Vamos a iniciar nuestra quinta sesión. Ya es la última sesión del curso hasta el día de finalización, que es el día 2 de noviembre. Ahí hay plazo pues de presentar todas las actividades hasta ese día, a la medianoche. Básicamente pues ahí ya finaliza el curso. Quiero recordarles que para aprobación del curso pues en total o en general debe haber una calificación de 3 como mínimo. Yo sé que pues más de uno va muy bien, pero el mínimo pues en este caso de aprobación es 3. Y les recuerdo pues que hay que presentar todas las actividades, en este caso son las evaluaciones de cada una de las unidades y el foro que tenemos también de presentación. Entonces, todos esos elementos, recuerden que hay que presentarlos y eh, realizarlos pues con una nota superior a 3, por supuesto, para poder aprobar el curso. Una vez que ya está aprobado el curso, entonces vamos a tener una descarga de un certificado. Yo le pongo más o menos unos 5 días hábiles, más o menos, entre 5 y 7 días hábiles, dependiendo de la carga de trabajo que tenga el área administrativa, ya que el día siguiente, pues, de la finalización del curso, que sería el 3 de noviembre, pues yo paso las notas y de ahí en adelante ya la parte administrativa se encarga de generar el certificado. Y una vez que lo tengan, pues ya lo pueden consultar a través de esta página que ustedes están viendo. Lo hice con una búsqueda bastante sencilla. Escribí por aquí certificado SET con subsidio y me llevó a esta página que estamos viendo por aquí, donde puedo consultar mi documento. Y por mi documento y con mi documento, pues me va a mostrar cuáles son los certificados que tengo. Entonces, aquí ya podría descargar los certificados. Si no, también hay un manual ahí mismo que me dice cómo descargar el certificado también. Es bastante sencillo, no es ninguna cosa extraña pues descargarlo, pero si tienen algún problema, pues también está el manual para descarga. Bien. Entonces, yo creo que después de ese miércoles, por ahí, 5 días hábiles más y ya lo tienen. Si estamos con poca carga, en este caso, para generación de certificados en la parte administrativa, entonces, pues ya ellos de aquí al siguiente lunes, yo creo que ya, o al siguiente martes, ya que es festivo, pues ya tendrán el certificado. ¿Sí? A veces es bastante rápido, otros días se demora un poquito, pero pues ya saben dónde descargar para que lo tengan presente. Bueno, vamos a continuar entonces aquí con la unidad número 5. Y esta unidad número 5 pues se trata sobre gráficos y tablas. Aunque aquí menciona tablas dinámicas, realmente eso es un tema de Excel avanzado, generar tablas dinámicas y gráficos dinámicos, pero en general los gráficos y las tablas eh, están muy relacionados, no importa si son dinámicas o no. La forma de generar las tablas y los gráficos es de la misma forma. Bien. Entonces, esta unidad pues trata básicamente de esos gráficos y esa relación con esas tablas que tenemos. La ambientación que tiene, por supuesto, la guía. Recuerden que esa es una de las partes que les recomiendo siempre mirar y aprovechando que ya casi se va a acabar el curso, entonces no se les olvide descargar la información. Descárguenla. Recuerden que hay muchos documentos en el área de fundamentación que son bastante interesantes y esos documentos pues me permiten eh, también hacer un repaso posterior a que se cierre el curso. Entonces, descarguen estos documentos, obsérvenlos, tengan en cuenta, por ejemplo, este gráfico de Excel, porque los gráficos, aunque veamos muy pocos realmente, cada uno de los gráficos pues tiene una forma de trabajar y cada uno de los gráficos pues tiene un trabajo muy especial. Entonces aquí pues también me cuentan en esa guía cuáles son los trabajos especiales de cada gráfico, para que si de pronto les aparece la pregunta en la evaluación, pues no se les vaya a olvidar que los gráficos pues por supuesto tienen también su utilidad y cada uno de los gráficos pues se utiliza para un elemento pues muy especial. Entonces ahí está la descripción por si
de pronto se encuentran esa preguntita, no se les olvide que está en ese archivito. También hay unos videos que es importante que los tengan también, que los miren. Recuerden que si los pueden abrir en YouTube, pues también los pueden descargar o pueden guardar el enlace, no descargar, sino guardar el enlace, que es la parte superior de su navegador. Toda la parte superior que está, que estoy mostrando, pues es el enlace que uno copia. Y en eso ya uno puede volver a mirar los videos en otra ocasión. En esa parte de apropiación hay un taller y ese taller es el que voy a descargar en este momento para que observemos pues cómo es que se realizan algunos gráficos con los ejemplos que nos dan en la hoja. Vamos a abrir aquí el taller. Y por último, recuerden que también para esta unidad hay una evaluación, entonces la idea también es que presenten la evaluación antes de que finalice el día 2 de noviembre, porque ahí ya pues, se nos acaba el curso y ya no van a tener acceso adicional. Bueno, el ejercicio que está aquí básicamente son 3 hojitas que tenemos. Aquí en las instrucciones nos menciona 3 hojas de gráficos y adicionalmente nos menciona una nómina o un proyecto final de nómina. Entonces, esa nómina son las dos hojitas que están de color verde y color azul. Esa es como la parte de este proyecto final. Es más para repasar todos los conceptos vistos en el básico. Entonces, ahí van a encontrar pues un ejercicio en general donde pues vamos a ver muchísimas cosas que ya hemos visto en las unidades pasadas. Es más bien como el repaso final del curso, ¿listo? Entonces, les recomiendo también ese ejercicio porque ese ejercicio pues tiene varias cosas interesantes y es un ejercicio pues bastante completo a la hora de observar pues varios temas al mismo tiempo. Entonces ese ejercicio pues como les digo se lo recomiendo para que lo realicen también como a manera de repaso. Bien, vamos a fijarnos más en la parte de gráficos, que ese es como el tema más nuevo, el tema que no hemos visto en este caso. Y vamos a ir a la primera hoja eh, donde hacemos el primer gráfico, donde vamos a realizar el primer gráfico. Cada hoja va a tener su propio video de YouTube, entonces ahí en ese video hay también un apoyo, hay una forma que están mostrándonos también en cuanto a generación de gráficos, también es para tenerlo en cuenta, ¿listo? Y me sirve de apoyo. Entonces si descargan este archivo, pues también van a tener ese enlace disponible. Bien, entonces, perdón. Para la generación de gráfico, pues básicamente uno puede hacer o puede utilizar varias formas de generar el gráfico. Yo me puedo ubicar en cualquier parte de una hoja y para generar un gráfico puedo ir, por ejemplo, a la pestaña Insertar, que es la segunda pestaña que ustedes encuentran eh, después de inicio, y en la parte central hay una opción o un grupo bastante grande que se llama gráficos. Bien, dale un segundo por acá. Listo. Ahora sí. Entonces, en ese grupo gráficos de la pestaña Insertar, vamos a tener una serie de gráficos o una serie de elementos que me permiten pues generar gráficos. Bien, son bastantes los que hay aquí. Por lo general existe una opción que es recomendado, el gráfico recomendado, pero pues no significa que estén los otros gráficos por separado o varios tipos de gráfico por separado. Al lado están todos esos grafiquitos que ustedes ven ahí, pues cada uno es un gráfico que se puede generar. Sin embargo, pues uno también, para conocer qué hace cada gráfico o cuál es la descripción de cada gráfico, pues sin presionar ningún clic, simplemente colocándome encima del gráfico, él también me da una descripción de lo que hace. Y en este caso, pues estoy ubicado en el gráfico circular o de anillos, ¿sí? Estas son dos formas de generar ese tipo de gráficos. Y también está la descripción de ese gráfico. Entonces, por ejemplo, me está diciendo que permite usar este tipo de gráfico para mostrar las proporciones del total. Úselo cuando el total de los números sea 100%. Entonces, el círculo representa el 100% y, por supuesto, cada una de las partes o las porciones que estamos dividiendo ese círculo, pues es un porcentaje de ese 100% completo. Entonces, por lo general, pues uno utiliza porcentajes con este gráfico, ¿no? Si tiene los datos en forma de porcentajes, pues este gráfico es uno de los que utilizamos. Bueno,
Miremos otro por aquí, está el primero que casi siempre utilizamos para todo, se llama el gráfico de columnas o de barras. Son también dos tipos de gráfico. Y ese tipo de gráfico sirve para comparar visualmente los valores entre categorías. ¿Sí? Categorías ya vamos a ver qué es esa parte, pero bueno, es una comparación entre dos elementos que básicamente son datos, lo que los vamos a suministrar. Y en este caso, eh, seleccionar cada uno de ellos, pues me va a decir exactamente qué es lo que el gráfico genera. Igual cada gráfico tiene una pestaña al lado y me va a mostrar diferentes formas de gráfico. Entonces, cada uno de ellos también tiene su nombre especial. Por ejemplo, este se llama columnas agrupadas. ¿Sí? Por aquí hay uno que está también agrupado, pero se llama barras. ¿Sí? Y me va contando también qué es lo que hace. Por ejemplo, estas barras agrupadas dice permite usar este tipo de gráfico para comparar los valores entre algunas categorías y úselo cuando el gráfico muestra una duración, el texto de la categoría es largo. También me da unas recomendaciones de uso. Entonces, no hay necesidad de irnos a desesperar de pronto porque no sabemos qué gráfico usar. Igual, pues las descripciones están en cada uno de los gráficos, ¿sí? Tampoco es que necesitamos un gráfico exacto. Y se darán cuenta, pues, que los gráficos también se pueden cambiar. No significa que uno está atado a un solo gráfico, ¿sí? Pero, pues, sí, por lo general utilizamos este que se llama columnas agrupadas. ¿Sí? Ese es el más común. Pero bueno, no es el único en todo caso. Bien, para eso entonces podemos seleccionar ese gráfico, columnas agrupadas, y él me genera un cuadrito con unas nuevas opciones en la parte superior. Me generan dos pestañas relacionadas a ese gráfico. Esas dos pestañas son herramientas y tiene su propia cinta de opciones para trabajar con el gráfico. En este caso, por supuesto, lo que ustedes me están viendo en este momento, pues básicamente no hay nada porque el gráfico está vacío. ¿Sí? A partir de este gráfico, de este elemento, yo puedo decirle que cargue datos, ¿sí? O que le podemos decir después de generar el gráfico que le vamos a dar cuáles son los datos para que él grafique, ¿sí? Esa es una forma, empezar del gráfico desde ceros y decirle que vamos a seleccionar los datos posteriormente. Lo otro, ¿cuál sería? Primero seleccionar los datos y después generar el gráfico. ¿Sí? Eso sería pues como dos formas de generar el gráfico. No significa que esto no se le puedan agregar datos. ¿Sí? El gráfico ahorita está en blanco, pero yo le puedo decir dónde están los datos. ¿Sí? Entonces voy a seleccionar aquí donde dice seleccionar datos en la parte superior. ¿Sí? Y me aparece esta ventana. Me dice cuál es el rango de datos que voy a graficar. El rango de datos por lo general que uno grafica pues como aparece del lado izquierdo, que ahí siempre está organizado en columnas, y por lo menos pues uno trata de utilizar unas dos columnas. Eh, digamos que ese es como el mínimo para generar dos ejes y hay gráficos que se basan en dos ejes. Entonces pues necesitamos esos dos ejes o esas dos columnas para graficar. Entonces voy a ir a seleccionar cuáles los datos del gráfico. Voy a seleccionar por aquí zonas, ventas y no lo voy a seleccionar con el total general. Voy a seleccionar solo las ventas, ¿sí? Y las zonas. Y esta partecita va a ser entonces la alimentación o van a ser los datos con que se va a alimentar mi gráfico. ¿Listo? Entonces, una vez que ya tengo la selección, presiono Enter. Y miren que ya en la parte inferior me está mostrando cómo él determina que serían la organización. Me dice que las ventas, en este caso las ventas, están por aquí, va a ser algo que se llama leyenda o series. ¿Ok? Y esto básicamente es el eje que se va a pintar en la parte vertical. ¿Sí? El eje del gráfico en la parte vertical, pues va a ser compuesto por los valores de las ventas. En este caso, recuerden que las ventas que están por aquí en la columna C, pues son valores. Entonces, él me va a graficar una escala de valores. ¿Sí? Mientras que en el otro eje, que sería el eje horizontal de la gráfica, entonces él me va a colocar, ¿sí? En este eje horizontal que se llama categorías, él me va a colocar las zonas, ¿sí? Que nosotros tenemos, por supuesto, relacionado con las ventas. Entonces, esos dos ejes, en este caso,
uno es el eje horizontal, el otro es el eje vertical, pues ya está organizado automáticamente. Sin embargo, pues usted puede, por supuesto, decirle qué es lo que quiere ver. De pronto no queremos ver todas las zonas, entonces usted puede seleccionar o deseleccionar las zonas que usted quiere ver. ¿Listos? También aquí aparece cambiar fila columna, es invertir los ejes, o sea, pasar las zonas a la parte vertical y que las ventas sean la zona horizontal o el eje horizontal. Entonces se pueden invertir también las dos. Sin embargo, pues vamos a dejarlo por ahora así y le vamos a decir aceptar. Entonces, el gráfico que se genera, en este caso, ya está relacionado con los elementos que nosotros tenemos en la tabla. Si vemos aquí, voy a ampliar un poquito el gráfico. Cuando vean esta conformación con círculos en las esquinas, ¿sí? De esos círculos yo puedo empezar a manipular los elementos. En este caso, el área del gráfico. Entonces, yo le puedo decir, por ejemplo, que se vuelva un poquito más grande hacia abajo, ¿sí? Y ahí ya lo vemos un poquito más grande y lo puedo empezar a modificar de cualquiera de las áreas que tenemos aquí de selección. Eso sí, cuando pues uno se retira del gráfico, entonces ya esos circulitos que están alrededor del gráfico ya no se muestran. ¿Listo? Inclusive la selección de la tabla, pues tampoco. Entonces es simplemente que seleccionen ustedes el gráfico, ¿sí? Si se dan cuenta en la parte superior, la pestaña tampoco aparece. Estos son menús que salen únicamente cuando yo selecciono el elemento especial. En este caso, si selecciono la tabla gráfica, me aparece la pestaña diseño de gráfico, me aparece el formato y tras de eso pues me dice de dónde está tomando los datos, que en este caso es la selección de la tabla. Entonces, esos son, digamos, características especiales de algunos elementos. En este caso, pues los gráficos son algunos elementos especiales que tenemos en Excel. Bueno, los datos, como ustedes los ven ahí, están relacionados. La tabla que está relacionada con el gráfico, pues sabemos de dónde se está cargando, sabemos de dónde está generándose los datos. Y cuando ya sabemos cuál información, pues entonces determinamos que la parte inferior, que es el eje horizontal, miren que tiene las zonas y del lado vertical tiene unos valores, ¿sí? Esos son los valores de venta. Entonces, ahí ya están los dos ejes que habíamos hablado ahorita. Sí, están graficados. Él inclusive pues pone varios elementos que ya ahorita los vamos a conocer, pero básicamente pues ya está la relación del gráfico con la tabla. Y como esos dos están relacionados, ¿sí? Los datos que estamos tomando más la gráfica, entonces podemos ver que si afectamos la información de la tabla, pues también vamos a afectar directamente el gráfico. ¿Sí? Entonces, supongamos que este valor de nororiente que está bien bajito en comparación con las otras, vamos a modificarlo. Le voy a agregar dos ceritos y lo mismo voy a hacer con oriente que está bien bajito. Le voy a agregar dos ceritos. Entonces, al agregar esos ceritos, miren que las columnas ya cambian. Ahí se nota pues que efectivamente hay una relación entre la tabla, entre la información donde estamos sacando eh, o con la que estamos alimentando mi gráfico. Entonces ahí ya solo con colocar esa información, mire que ya cambia el gráfico. Si, por ejemplo, yo seleccionara la información otra vez y utilizara ordenar, por ejemplo, voy aquí a ordenar y le voy a decir que tengamos un orden personalizado y ese orden personalizado lo voy a hacer a través de la columna ventas, ¿sí? Y voy a ordenar de mayor a menor, ¿sí? De acuerdo a los datos de la columna ventas. Entonces, al presionar aceptar, él también me organiza los datos, ¿sí? Entonces, miren que todas las columnas quedaron organizadas de izquierda a derecha, siendo entonces la izquierda pues el valor más grande y la derecha el valor más pequeño, ¿sí? Y la tabla, por supuesto, también se ordena. Entonces, básicamente lo que hacemos es ordenar la tabla y la gráfica pues se va a afectar o se va a modificar. Entonces, esa parte de modificar la tabla es supremamente importante, ¿sí? Yo no tengo que ir a la gráfica necesariamente para modificar la información o modificar el orden.
Claro que se puede hacer de otra forma, pero pues básicamente la tabla es lo primero que yo modificaría, ¿no? Es más, si yo voy a generar una gráfica y sé cómo la quiero, pues primero organizo la tabla, organizo la información, ¿no? Primero voy aquí a donde dice zona, ventas, y empiezo a mirar a ver cómo está organizado y yo miro a ver, bueno, yo la quiero por orden alfabético de zona o la quiero por valores de mayor a menor, ¿eh? Y entonces primero organizo la tabla y después genero el gráfico, que esa es una forma también para que la tengan en cuenta. Por ejemplo, si ustedes se acuerdan, todos estos numeritos que están aquí les podemos dar un formato, ¿sí? Ahí en generales hay un formato, pues de hecho está sin formato, está en general, ¿sí? Nosotros le podemos decir que adquiera un formato. Por ejemplo, le voy a decir que tomemos un formato personalizado. Recuerden que el formato personalizado yo lo puedo modificar. Entonces aquí al personalizar el formato en esta última opción que dice personalizada, pues yo puedo decirle, por ejemplo, que tome cierto formato y modificarlo. Vamos a colocar este con el símbolo de pesos y voy a pensar que solo va a ser números positivos, las ventas no, digamos que no van a ser negativas. Adicionalmente voy a pensar que de pronto registrar un valor tan grande, ¿sí? De miles de millones, de pronto lo puedo simplificar un poquito. Entonces voy a colocarle dos punticos y esos dos punticos ya me colocan la muestra pues de forma diferente. ¿No? Y adicionalmente recuerden que yo le puedo colocar texto. Entonces le puedo decir, por ejemplo, entre comillas, que hay una M y esa M digamos que me representa millones. Entonces el formato ya lo puedo modificar. ¿Sí? Y si lo modifico, voy a presionar aceptar, mi tabla cambia. ¿Sí? Y por supuesto al seleccionar la tabla y generar el gráfico, insertar, generar un gráfico, por ejemplo, de columnas, miren que el gráfico también ya cambia, ¿no? La forma de generar los números en el eje vertical, miren que también está adoptando el mismo formato, ¿sí? Tomo el origen y ese origen, pues entonces me está mostrando pesos y me está mostrando la M, pues con similitud al formato que nosotros colocamos en la tabla. ¿Sí? Entonces miren que ya también generar el gráfico posteriormente a que organizamos la tabla y que organizamos la información, pues también hace que las cosas sean un poquito más rápidas. ¿Sí? Y ya sabemos que el gráfico va a quedar de esta forma y pues ya nos vamos a los elementos que tiene el gráfico. Y ya empezamos a modificarlo en otras partes. Pero bueno, esto sería un punto de partida, ¿no? Tengan en cuenta que los datos entonces sería un punto de partida. Yo puedo generar el gráfico y después darle la opción pues, de tomar datos de alguna parte. O puedo primero seleccionar los datos y después generar el gráfico. Entonces, cualquiera de las dos formas existe, ¿no? Yo me acomodo más a primero organizar la información, seleccionar la tabla y después ahí sí generar el gráfico, ¿sí? Pero no significa que yo no pueda agregar los datos posteriormente, ¿sí? O inclusive modificarlos. Si yo voy a seleccionar los datos nuevamente, aquí aún me vuelven a aparecer los datos y yo puedo también organizarlos diferente. Por ejemplo, le puedo decir cambiar fila y columna o invertir los ejes. Y el gráfico, mire que ya se ve diferente. Entonces ahí ya es un poquito ya como lo vayamos a organizar. Y lo podemos modificar posteriormente, por supuesto. Bien, vamos a dejarlo así por ahora, que se ve como más chévere de esta forma. Y vamos a empezar a ver que esto también tiene elementos. ¿Listo? Este gráfico de columnas, voy a ponerlo por aquí tapando la tabla de datos, tiene varios elementos que se pueden determinar con este símbolo más que aparece del lado derecho. Este símbolo más es un propio de la gráfica, él se desaparece apenas seleccionemos otra parte de la gráfica, pero mientras que estemos seleccionando la gráfica, entonces él me va a permitir agregar ciertos elementos. Entonces voy a presionar el símbolo de más y me va a mostrar unos títulos que son los elementos de la gráfica. Todo eso que está ahí son elementos propios de la gráfica y los que estén seleccionados son los que me va a mostrar. Mientras que yo no estén seleccionados, pues ya saben que eso se va a ocultar. Bien, por ejemplo,
voy a decirle que me quite los ejes, que es el primer elemento que aparece acá. Y si ustedes se fijan, él lo que hizo fue ocultar la información del eje vertical y del eje horizontal. Esto va a ser una combinación de agregar elementos y de mostrar y de formas diferentes de mostrar. Entonces, pues hay que empezar a mirar cómo sería la forma ideal que yo quisiera mostrar en mis gráficos. Por ejemplo, bueno, ya que aquí los quitamos, al frente de ejes hay un triangulito y ese triángulo, que es como una flechita, me permite también seleccionar de forma individual si yo quiero ver la información del eje primario. El eje primario es el horizontal, ¿sí? Y en este caso también podría ser que yo solo quiera ver la información del eje vertical, ¿sí? Entonces cualquiera de los dos elementos pues son opciones que puedo agregar o quitar. Digamos que queremos ver el vertical primario o el eje vertical, ¿sí? Y miren que ya el eje horizontal no se está graficando. Acuérdense que esas son las zonas, ¿no? Entonces ahí ya los datos de cada columna pues en este momento nos están viendo. Puede ser que nosotros de pronto agreguemos otro elemento. Aquí dice títulos del eje y los títulos del eje son títulos de la parte vertical y para la parte horizontal. Entonces digamos que aquí le voy a agregar un título en el horizontal primario o un título del eje horizontal primario. Y en la parte inferior pues aparece un título. Entonces ese lo puedo modificar. Por ejemplo, le puedo decir que aquí son, eso se llama zonas, por ejemplo. Y le puedo decir que ese título es zonas, ¿sí? Y aquí pues bueno, esto como es un título, esto es texto. También me aparecen varios elementos para modificar en la parte de pestaña de formato. Y aquí le puedo decir pues varios elementos también que me sirven para modificar. Si esos no sirven, recuerden que también está las opciones de texto en la pestaña de inicio. Entonces mire que aquí también hay varias opciones para la fuente que están habilitados, ¿sí? Inclusive la alineación. Entonces estos elementos todavía siguen funcionando con esa parte que estamos seleccionando, que es el título del eje horizontal, ¿sí? Eso es texto, o sea que todas estas opciones que están aquí de fuente de alineación también va a funcionar. Entonces, esas también son opciones que uno tiene que mirar a ver si están habilitadas o no. Y también pues le sirven a uno para modificar. Bueno, dejémoslo aquí por ahora en zonas y así nomás. Y miremos el siguiente, que sería el título del gráfico. El título del gráfico puede venir en la parte superior. Puede haber momentos en que el gráfico no tenga el título dentro del gráfico, que preferamos de pronto colocar, no sé, un gráfico. Vamos a colocar por aquí. Vamos a mover el gráfico un momentico para abajo. Y supongamos que no vamos a utilizar pues el título dentro del gráfico, sino que se nos ocurre de pronto insertar una forma, ¿sí? Un rectángulo, por ejemplo, y en ese rectángulo entonces podemos hacer el título, ¿sí? Ahí en ese rectángulo de color azul pues uno puede escribir con doble clic, con el título, por aquí digamos que dice título del gráfico. Y pues bueno, esto también se puede editar porque esto es texto, ¿no? Recuerden que todo esto que sea texto, pues también me sirven las opciones de alineación, me sirven aumentar el tamaño del texto, bueno, etcétera, etcétera. La fuente, bueno. Y eso podría ser otra forma de mostrar el gráfico. Pero miren que pues el elemento título de gráfico realmente es un elemento externo al gráfico. No es el mismo gráfico, es simplemente una forma donde colocamos pues texto internamente en la forma. Eso es un rectángulo con un borde y pues digamos que es nuestro título, ¿sí? Pero pues esa es una forma de mostrar. Si yo no quiero esa parte, pues ya saben que al gráfico se le puede agregar pues su propio título. Y ahí sí ya colocamos, por ejemplo, no sé, ventas totales por zona, por ejemplo. Bien. Y por supuesto, esto sigue siendo texto. Ya saben que hay herramientas aquí para modificarlo. Bien. Entonces, a esos son elementos que también pueden estar dentro o dependiendo de la forma gráfica como usted esté diseñando, de pronto le queda más chévere eh, hacerlo con una forma fuera del texto, ¿sí? Pero bueno, eso ya es parte del diseño que usted tenga pensado y las opciones que uno puede empezar a combinar.
Bien, aquí estamos viendo que también las columnas pues están solitas. Y esas columnas le podemos colocar algo que se llama etiquetas de datos. Y las etiquetas de datos, si ustedes se fijan, tienen una posición, en este caso, por encima de la columna. Esas posiciones se pueden manipular en la misma pestaña de datos. Él también tiene un triangulito y le podemos decir, por ejemplo, que las muestre en el centro. Entonces, cada columna, si ustedes se dan cuenta, los datos me están apareciendo en la parte central, ¿sí? Puedo decirle que en el extremo interno sería en la parte superior, eh, pero pues debajo de la línea de terminación de esa columna, en la base interior, que sería pues bien abajo, mostraríamos esos daticos, ¿sí? Y esos son daticos que podemos también ubicar. Por ejemplo, este se llama llamada de datos y parece que estuvieran saliendo de la columna pues los datos que corresponden. Y tras de eso me está mostrando pues la zona y el valor, ¿sí? En este llamada de datos me está mostrando las dos cosas. Entonces, ya depende cómo lo estemos mostrando. Vamos a dejarlo aquí con extremo externo. Y ahí ya estamos viendo pues las ventas en cada una de las zonas, ¿sí? Podría ser de pronto que ustedes digan, no, yo no quiero ver entonces el eje. Entonces voy a colocar aquí el eje. Voy a colocar el primario, pero voy a quitar el vertical. El eje horizontal lo voy a colocar y voy a quitar el otro eje que es el vertical, ¿sí? Y ya pues modificamos el gráfico, ¿sí? Inclusive aquí le voy a quitarle el título del eje, listo. Y ahí ya tenemos otra forma de gráfico diferente, ¿sí? Donde tenemos los títulos en la parte horizontal, tenemos las etiquetas también generadas en la parte de cada una de las columnas, pero miren que el rango de datos de la parte vertical pues nos está mostrando, ¿sí? Entonces, esa es otra forma, ¿no? Por eso todas las modificaciones que ustedes hagan en algún momento, pues no se les olvide que son bastante importantes porque eso es parte del diseño de su gráfico. Eh, Ahora miremos por acá otro. Hay otros elementos que de pronto sí parecen muy redundantes. Como recomendación el hecho no es de colocar un gráfico y meter todos los elementos que están aquí y seleccionarlos todos, sino pues mirar a ver cuáles se ven mejores y cuáles no, ¿sí? Por ejemplo, la tabla de datos, ¿sí? La tabla de datos es un elemento que se coloca en la parte inferior, por ejemplo, o en la parte superior, pero me está mostrando pues información, ¿sí? Y esa información de pronto es la misma que ya teníamos con las etiquetas de datos. Entonces, también hay que decir, bueno, lo quiero mostrar como una tabla de datos y entonces ya no necesito las etiquetas, ¿sí? Y quito más bien las etiquetas, ¿sí? Y los datos pues los muestro como una tabla de datos. Esa es otra forma también que ustedes pueden observar y que pueden intercambiar, ¿no? No hay necesidad de colocar todo el tiempo. Entonces, sí, o sea, se ve como muy recargado colocar las etiquetas y las tablas adicionalmente. Entonces, digamos que aquí no necesitamos las etiquetas, que la tabla de datos inclusive la puedo modificar. Este sin clave de leyenda con clave es un puntico azul que aparece en la parte inferior. Mm, Digamos que la leyenda se refiere a ese colorcito de esas columnas y a qué significa ese color dentro de ese gráfico. Pero pues en este caso las columnas todas están iguales, entonces solo aparece el color azul. Ya ahorita vamos a ver otra forma de identificar pues ese elemento que se llama una leyenda. Le voy a decir por ahora sin claves de leyenda. ¿Listo? Bueno, por aquí en esa tabla de datos, vamos a ver un momentico más opciones. Y bordes de la tabla, bueno, aquí se puede colocar bordes, contornos, bueno, eso se puede mostrar la información. Como es una tabla, pues se le puede dar bordes, se le puede colocar varios elementos, ¿no? Entonces ahí le estoy colocando como un contorno alrededor, se lo estoy quitando como para que no se vea mucho la información. Los bordes más bien de la tabla, eso es una tabla, entonces pues se puede modificar. Bien, y ahora sí la leyenda. La leyenda de este elemento, si ustedes se fijan, es un elemento que me está diciendo pues que el color azul son ventas, ¿sí? En este caso. Y pues el color azul lo está determinando como si eso fuera algo adicional para mostrar, ¿sí?
Entonces, ese algo adicional en este caso, pues nos está diciendo que el color azul son ventas. Claro, ahí ya sabemos que todo esto es ventas, ¿no? Entonces, esa leyenda o ese cuadrito que me dice que el color azul es ventas, pues eso sobra, digámoslo así. Pero se va a poder dar cuenta ahorita que también podemos modificar los elementos de forma separada. ¿Bien? Y en este caso, pues cada uno de los elementos que tengamos en el gráfico, no se les olvide que con el más, pues lo podemos agregar y eso es una forma bastante útil de empezar a modificar el gráfico desde el inicio. Primero hay pues que tratar de mirar también esas formas, esos elementos que contiene. Con eso pues también los podemos estar utilizando de alguna forma, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta esos elementos primero para organizar nuestro gráfico. Ya cuando sí determinemos cuáles elementos sí y cuáles no, en cada gráfico, pues ya básicamente todos los gráficos los podemos hacer pues muy similares o podemos seguir alguna indicación que nos dé una empresa, ¿sí? Demostrar o podemos nosotros mismos determinar pues cómo es la mejor forma de generar esos elementos dentro del gráfico, ¿sí? Tampoco, como les decía, la idea es recargar el gráfico, ¿no? Entre más elementos recargados y se esté colocando todos esos elementos, pues no es que se vea tan bonito, ¿sí? Eso no sea cualquier cantidad de datos por ahí relacionados dentro del gráfico. Lo recarga, básicamente. Bueno, yo puedo seleccionar también dentro del gráfico cualquier elemento, ¿listo? Cualquier elemento del gráfico, en este caso, eh, es también susceptible a que se modifique. Por ejemplo, voy a seleccionar el título, eh, que es ventas totales por zona, ¿sí? Y dentro de ese gráfico, voy a buscar una opción que está por acá. Mm, elemento del gráfico, diseño gráfico, no. Clic derecho, perdón. Y formato del área de gráfico. ¿Listo? Vamos a buscar esta opción que dice formato del área de gráfico. Formato del área de gráfico es un elemento que aparece del lado derecho, es un menú, y ese menú pues está relacionado con lo que yo seleccione. Si selecciono todo el gráfico, pues se llama formato del área de gráfico, ¿sí? Esta parte superior cambia, el título que está en ese bloque cambia, ¿sí? Si selecciono otro elemento diferente, por ejemplo, voy a seleccionar las columnas, con un solo clic, ¿sí? Se seleccionan todas las columnas, entonces a esto ya lo llaman el formato de serie de datos, ¿sí? Ese ya es otra parte pues muy exclusiva dentro del gráfico. Si yo me ubico, por ejemplo, en la leyenda y selecciono solo la leyenda, entonces el formato cambia de título, ya se llama formato de leyenda, y lo que estoy modificando pues es esa parte muy especial, ¿listo? Entonces cada uno de los elementos que usted seleccione se va a poder manipular de forma individual. ¿Listo? Entonces voy a seleccionar las columnas. Ahí cuando uno sabe que las selecciona es porque aparecen los círculos en las esquinas de cada una de las columnas, ¿sí? Si solo aparecieran círculos en una sola columna es porque de pronto yo solo seleccioné una columna y no todas. Entonces, pues solo voy a afectar una sola columna, ¿sí? Pero en este caso, pues yo voy a afectar todas las columnas al tiempo, ¿bien? Voy a buscar del lado derecho, el tarrito de pintura. Recuerden que ese tarrito de pintura es el que utilizamos para hacer rellenos. Y en la parte de abajo dice relleno. ¿Ve? Y en esa opción de relleno, o en ese título de relleno, hay una opción que dice variar colores entre puntos, ¿sí? No está seleccionada en este momento, pero le voy a decir variar colores entre puntos. Y miren que en este caso, cada una de las columnas cambió de color. Y como ya cambió de color, entonces miren que la leyenda cambia, ¿sí? En este momento la leyenda cambió completamente. Ahora la leyenda me está indicando qué es cada color, ¿sí? Y como tenemos colores diferentes, pues tenemos todas las zonas identificadas con colores. Ahí yo diría, por ejemplo, bueno, podemos dejar la leyenda, ¿sí? Y quitamos el eje, en este caso el eje horizontal primario. ¿Listo? Lo podemos dejar de seleccionar. La tabla de pronto yo digo, no, pero es que la tabla también me parece como redundante, entonces no, pues eso no funciona. Quitemos entonces la tabla de datos, ¿sí? Y en este caso pues dejemos etiquetas de datos. Y ya es otra forma de mostrar el gráfico, ¿sí?
Miren que ahí ya tenemos los valores, ya sabemos que cada columna pues tiene su identificación de la leyenda y pues no necesitamos estar identificando las columnas por separado, porque ya tenemos los colores que indican qué es cada colorcito o que la zona corresponde pues a cada uno de esos colores que ustedes ven ahí. Entonces esos son combinaciones, ¿no? Que uno puede pues realizar por sí solo. Por supuesto, en el diseño del gráfico también hay unos gráficos en la parte superior que se llaman estilos y los estilos pues ya están modificados, digámoslo así. Son como plantillas que uno puede utilizar. Entonces, por ejemplo, miren que aquí si yo me ubico encima del estilo 14, me está mostrando en la parte inferior pues cómo sería ese estilo. ¿Sí? Fondo azul, letras blancas, las columnas parece que tuvieran pues como líneas diagonales, ¿sí? Cada línea diagonal tiene un colorcito, entonces ahí ya vemos cómo es este estilo, ¿no? Por aquí hay otro al lado, el estilo 13. Miren que ya las columnas parece que solo tuvieran el borde, que no tuvieran relleno. Fondo negro pues se ve bastante interesante, como si fueran como luces. Bueno, y cada uno de esos elementos que ustedes vean ahí, pues es un estilo ya creado, ¿sí? Al crear un estilo es básicamente lo mismo que hicimos nosotros, pero pues ellos determinaron con ciertos elementos, pues qué debería pasar, ¿sí? No significa que uno no pueda crear su propio estilo, ¿no? Aunque ya existen estilos, pero pues uno los puede crear y puede empezar a modificar cada una de las partes, ¿sí? Eso es algo que podemos hacer nosotros también. Bueno, aquí voy a aprovechar y voy a colocar un color de relleno. No sé, pongamos este azul o un azul más claro, inclusive más claro. Y así podemos empezar a modificar nuestro gráfico. ¿Bien? No es que me haya quedado así como muy chévere, pero bueno, la idea es que cada elemento que ustedes necesiten lo pueden modificar. ¿Sí? Entonces, lo importante es que sepamos que cada uno lo podemos adaptar de pronto a las necesidades. ¿Sí? De pronto los cambios de colores son pues acorde a lo que nos diga la empresa. ¿Sí? Nuestra empresa no sé, es de color verde. Entonces las combinaciones de los colores pues deberían ser de esas tonalidades. ¿Sí? Uno es lo que hace es modificar pues el formato de cada una de las áreas que esté cambiando. Entonces, por ejemplo, aquí la empresa nos dice, no, nosotros utilizamos los colores verdes. Entonces, ya nos organizaremos de acuerdo a esos colores que nos dice la empresa. ¿Sí? Para que todo quede como uniforme, ¿no? Trata uno de hacer casi todos los gráficos pues acorde a la imagen de la empresa. ¿Sí? Que eso es una de las cosas también que a veces nos toca hacer. Bueno. Ese es un gráfico y ya se dieron cuenta pues varios elementos que son importantes a la hora de graficar. Voy a pasar al siguiente gráfico. El siguiente gráfico tiene también otros datos. Por ejemplo, aquí nos está mostrando unos meses, nos está mostrando las unidades vendidas, en este caso son cantidades, y está organizado por unidades vendidas. Entonces, aquí la columna que tenemos pues ya es una forma de organización que está en esa tabla, pero no significa que nosotros no la podamos modificar. Recuerden que nosotros antes de generar el gráfico, por ejemplo, podemos seleccionar la información y darle el orden que yo necesite. Por ejemplo, le puedo dar un orden personalizado. Le puedo decir que voy a organizar por el mes, ¿sí? Y en este caso, pues no de la A a la Z ni de la Z a la A, sino una lista personalizada. Y aquí yo puedo crear uno que empiece pues en orden y que me muestre los meses en orden como nosotros lo conocemos. Entonces, si no existe la lista, esta es una lista que ya existe afortunadamente, no se les olvide que nosotros también podemos agregar nuevas listas, ¿sí? Y podemos decirle en qué orden nos muestre los meses, ¿listo? En este caso, los de enero, febrero, marzo o la secuencia de fecha ya existe, así que en este caso simplemente la voy a seleccionar y aceptar. Y entonces ya lo organizamos de acuerdo a los meses del año, ¿sí? Que tenemos acá en la columna de mes. Una vez ya lo hemos organizado, entonces ahora sí lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a seleccionar la información y voy a aprovechar algo que nos están contando aquí, que es presionar la tecla Alt F1. Listo, en la parte inferior ahí dice Alt F1 es el gráfico de columnas. Una combinación de teclas que también me puede servir para hacer las cosas un poco más rápido.
En este caso, pues estamos haciendo un poquito más rápido la generación de un gráfico de columnas. No es digamos que la forma normal, recuerden que la forma normal es por acá insertar, ir al grupo de gráficos, seleccionar el gráfico que uno necesita y bueno, y ahí sí generarlo. Pero sí, bueno, existen unas teclas rápidas que también nos ayudan a hacer ese trabajo. Solo que pues no es que preguntemos mucho por las teclas rápidas, casi siempre se pregunta es por la ruta más larga. Pero bueno, voy a aprovechar entonces, voy a presionar Alt y función F1 y miren que el gráfico ya se selecciona automáticamente. En este caso, Alt F1 me sirve para el gráfico de columnas. Esa es una forma también de generar los gráficos. ¿Bien? Entonces, eh, para ese tipo de trabajos, pues sería mucho más fácil presionar dos teclas y ya que ir a seleccionar, insertar el tipo de gráfico y seleccionar la columna. Eso ya sería pues un poquito más largo. En presionar dos teclas, pues siempre es más rápido. La cuestión es que hay que conocerlas. Bien. Bueno, en este caso, miren que ya generamos unas unidades vendidas, ¿sí? Y esas unidades vendidas pues están organizadas a través o a lo largo del año. Y esa información que ustedes ven ahí, pues ya nos permite empezar a analizar otras cosas. Por ejemplo, empezar a analizar cuál es el comportamiento de las ventas, en este caso, a lo largo del año, ¿sí? Le podemos colocar, por ejemplo, el elemento etiquetas de datos, ¿sí? Y ya vemos pues cada uno de los elementos, cada una de las columnas, pues qué dato exacto tiene. Si es necesario, pues en este caso podría ser que nosotros también cambiemos el color de las columnas, seleccionamos todas las columnas y en el menú que aparece del lado derecho le decimos varios colores y ya vemos pues los colores de cada una de las columnas que son diferentes, ¿sí? Identificando pues cada uno de los meses. Si esa es la forma de ver las cosas, ¿no? De reflejarlas. Si solo la va a cambiar de un solo color, pues bueno, eso sí ya es otra cosa. Sin embargo, pues los diseños miren que van cambiando también a medida que yo los voy seleccionando. Ahí hay varios diseños diferentes que nosotros podemos utilizar. ¿Listo? Unos se ven mejor que otros y otros pues no son como tan chéveres, pero bueno, ahí aparecen varios, listo. Bueno, esa partecita entonces que ustedes ya saben, del lado derecho se pueden modificar. ¿Listos? Las opciones del lado derecho no solo es cambiar de color, también existe em, algunas cosas que tienen que ver con la forma, en este caso de columnas, y miren que aquí también aparece algo que se llama una sombra, ¿sí? Entonces la sombra, por supuesto, va a ser de las columnas. Ya no va a ser el relleno, sino se va a estar enfocado pues a la forma, a la parte externa general de esa columna que nosotros estamos viendo. Y se le puede colocar, por ejemplo, una sombra, la iluminación, ¿sí? Los bordes de esa figura, de ese rectángulo, pues se puede modificar. O se le puede dar, por ejemplo, un formato en 3D. ¿Sí? Entonces, miren, aquí ya nos vamos es a la forma como tal. Y podemos, pues, por supuesto, empezar a modificar esa forma para que no sea así como siempre la misma forma, ¿no? En este caso, un rectángulo, pues, solo que cambia los colores. Y adicionalmente, en estas opciones también hay unas opciones al final que se llaman las opciones de serie. Y aquí también hay otro, bueno, listo. ¿Esto para qué se los cuento? Porque estas opciones en algún momento pareciera que son las mismas, pero si yo selecciono otro elemento diferente, por ejemplo, el título, entonces hay algunas que cambian, ¿sí? Bueno, hacer relleno, pues eso funciona en todo. Eh, por ejemplo, las sombras y los iluminados y los bordes, eso también funciona en todo. Pero en este caso, el texto o el cuadrado que tiene el texto dentro también tiene una opción diferente, ¿sí? Eh, para modificar el cuadrado que estoy seleccionando, ¿sí? En este caso es un cajetín donde tenemos el título. Entonces ahí también tiene pues sus propias propiedades, ¿no? De alineación, básicamente, y todo esto pues me sirve para modificar exactamente la cajita que en este caso es el título que estoy seleccionando. Y el texto aparece al lado. Entonces al lado hay una opción que dice opciones de texto.
y las opciones de texto ya no van enfocadas al cajetín, sino van enfocadas al texto como tal. ¿Sí? Por supuesto, todas estas A que ustedes ven acá me van a permitir modificar el texto, ¿sí? O exclusivamente me van a permitir modificar solo el texto. Entonces, estas son opciones de texto que también aparecen dentro de el menú que aparece formato de título. Solo que pues esta sí tiene texto, las columnas pues no tenían texto por dentro, entonces tiene sus propias opciones. Sin embargo, fuera de estas opciones, recuerden que también hay una pestaña formato. A veces hay personas que utilizan más esta pestaña formato, ¿sí? Para ir seleccionando cada uno de los elementos y modificando pues la parte gráfica de cada elemento. Entonces aquí como hay estilos pues un poquito más rápidos de ejecutar, entonces por ejemplo, aquí se puede modificar pues más rápido. ¿Listo? Entonces miren que aquí ya tenemos pues estas opciones. Listo. Bien, entonces cualquiera de las dos partes selecciona gráfico. El elemento que usted seleccione tiene sus propias formas de modificación, así que no se les olvide esa partecita. El menú que tenemos del lado derecho se saca con clic derecho y es este último menú que se llama formato del área gráfico. ¿Por qué les digo esto? Porque a veces nosotros pues tendemos a no utilizar este menú y lo cerramos. ¿Sí? Y entonces si seleccionemos en cualquier parte, columnas, etiquetas, el fondo del gráfico, miren que ya no vuelve a aparecer. ¿Sí? Entonces clic derecho y le damos formato del área gráfico para que vuelva a aparecer. ¿Sí? Todas esas opciones son bastantes. Uno pues empieza a modificar una por una, empieza a modificarlas de a poquitos, no es que tampoco se tengan que seleccionar todas, pero eso también es importante que lo muevan un poquito, que lo trabajen a ver qué hace cada una de esas opciones. ¿Sí? Algunas pues les mostrará algo, otras no se nota nada. Bueno, estas son combinaciones que a veces encuentra tantas herramientas que le toca a uno empezar a mirar a ver cuál es la mejor y cómo se ve y si no está muy recargado y bueno, varias cositas que son importantes también reconocerlas. ¿Sí? Tenemos muchas opciones, ¿no? Pero pues hay varias opcioncitas que son importantes acá. Por ejemplo, en otro gráfico, voy a colocar ahorita otro gráfico que está por acá, en el gráfico 3. Yo puedo aprovechar esta información del gráfico 3, en este caso son 3 columnas, pero pues eso no me obliga a que yo necesite seleccionar todas las 3 columnas para hacer un gráfico, ¿no? Por ejemplo, en este caso voy a seleccionar la columna, bueno, primero ordenémosla, que esto no está ordenado. Antes de todo, démosle un orden personalizado por mes y en mes seleccionemos una lista personalizada y lo voy a ordenar por meses. Listo. Y aceptar. Ahora sí ya está ordenado. Bien. Decíamos en uno de los gráficos, que era el gráfico circular, que al seleccionar todos los porcentajes de participación de un gráfico, pues esto debe sumar un 100%. ¿Sí? Si no vemos que esto suma 100%, pues a veces el gráfico no nos va a quedar como chévere. ¿Listo? Si eso sí es el 100%, sobre todo si se nos pasa. Si la sumatoria de todos esos porcentajes que están ahí se pasa del 100%, entonces ahí sí ya como que el círculo no se va a graficar bien. ¿Sí? Entonces uno lo que hace pues es asegurarse de que eso sí sume el 100%, ¿sí? Porque los cálculos pues previos me van a dar ese dato. Esa columna de mes que tengo por acá, yo puedo presionar la tecla control y seleccionar la de participación. Entonces miren que estas dos columnas que estoy seleccionando son las que me van a permitir originar el gráfico. ¿Listo? No necesito las 3 en este caso. Voy a ir a buscar en insertar el tipo de gráfico y en este caso recuerden que un tipo de gráfico pues se va es más por la parte circular cuando son porcentajes. Vamos a colocar este gráfico circular en 3D, que se ve como bonito. Y voy a ampliarlo para que lo veamos pues más grande. ¿Listo? Este gráfico de participación pues perfectamente es un círculo. El círculo representa el 100% y cada una de esas tajadas que ustedes ven ahí pues es el porcentaje de participación. ¿Bien?
Ahí en este caso, pues los elementos importantes los podemos agregar. Vamos a agregar por aquí, por ejemplo, etiquetas de datos, ¿sí? Y miren que aquí ya nos está mostrando los datos o las etiquetas. Puede ser que nosotros no la querramos ahí dentro, sino afuera. Entonces, los porcentajes se van a la parte externa. Miremos por aquí la leyenda. La leyenda, mire que se la puedo quitar o colocar. ¿Sí? La leyenda se puede ubicar también en distintas posiciones. Aquí la leyenda está del lado derecho. La podemos colocar, por ejemplo, arriba, ¿sí? O a la izquierda. Eso ya depende de la posición también que ustedes deseen. Pongámoslo a la derecha por ahora. ¿Bien? Y esa es una forma también de generar los gráficos. Solo algunas columnas pues son las necesarias, así que no necesito pues graficar eh, todas las columnas al mismo tiempo, ¿sí? En este caso son 3 y pues con 2 nomás, que es la de porcentaje y la de los meses, pues ya tengo eh, mi generación de gráfico. ¿Listo? Y este gráfico pues es bastante interesante por eso. Sin embargo, para este gráfico, que ustedes ven que tiene porcentajes, también hay una variación. Voy a dejar este gráfico por acá abajo. Por acá. Listo. Y si esta participación está calculada por las unidades vendidas, entonces puedo hacer lo siguiente. Mes, unidades vendidas. ¿Sí? Le digo que inserte el gráfico circular. Pongámosle el gráfico circular. Le puedo decir, por ejemplo, que nos muestre las etiquetas de datos. ¿Sí? Claro, son valores en este caso. Todavía no son porcentajes. ¿Listo? Todavía no son porcentajes. Todavía no. Ya lo voy a colocar por aquí. Y le voy a decir en este caso, clic derecho y formato del área de gráfico. ¿Listo? Y lo que yo quiero cambiar en este caso son las etiquetas. Las etiquetas, ¿sí? Las tengo que seleccionar. Y cuando las seleccione, voy a aprovechar una opción que tenemos acá adicional, que son unas columnas que son 3 columnas. Opciones de etiqueta se llama eso. ¿Listo? Y opciones de etiqueta, tiene otra opción que se llama opciones de etiqueta, donde si ustedes se fijan, está seleccionada una opción que se llama valor. Está con un chulito con el fondo verde. ¿Sí? Entonces yo lo voy a quitar y le voy a colocar porcentaje. Entonces él hace el cálculo automáticamente y me determina que eso es un porcentaje. ¿Sí? Claro, yo le podría decir los dos, ¿no? Colóqueme el valor y el porcentaje. Y mire que me coloca los dos. Pongámosle aquí el nombre de la serie. Claro, eso se ve muy recargado, pero bueno, no, el nombre de la categoría, perdón. Se ve un poquito recargado, ¿no? Quitémosle el valor. Listo. Y adicionalmente, ahora sí quitémosle la leyenda. Listo. Y miren que ya el gráfico se ve diferente. Con porcentajes, con los títulos, ¿sí? Pero esto ya se hizo fue directamente en la etiqueta, ¿sí? En la etiqueta de datos. Y con una de las opciones que tenemos acá que se llama opciones de etiqueta, es opciones de etiqueta. ¿Listos? Por aquí en opciones de etiqueta está la forma de mostrar esos datos. En este caso, esta se presta para eso. ¿Listo? No es que esas opciones de etiqueta aparezcan en todos con las mismas opciones. Para el gráfico circular se me presta para eso. Se me presta para que yo lo pueda convertir en porcentaje o en valor. ¿Sí? Él hace el cálculo de todos estos valores y los convierte en porcentaje. ¿Listo? Entonces, esa opcioncita también se podría hacer. Si no tenemos los porcentajes, pero sí tenemos los valores totales. ¿Sí? Entonces, en este caso, las cantidades. Bueno, y aquí ya tenemos otro gráfico también con porcentajes, igual que este de acá. Claro, hay una variacioncita, pero bueno, con unos porcentajes de pronto más exactos, pero nuestra otra gráfica pues también tiene los porcentajes, un poquito más redondeados, ¿no? Más apuntando a números enteros. Pero bueno, eso no significa que eso no se pueda modificar. ¿Bien? Y ahí tenemos pues dos gráficos también de porcentajes generados de dos formas distintas. Esa es también otra opción que tenemos, ¿no? Pero en este caso, pues recomendaciones cuando tengan porcentajes, el gráfico circular. ¿Listos? Ese gráfico circular es el que les recomiendo pues que utilicen. Perdón, vamos a bajar este gráfico.
para cuando tienen esos sistemas de porcentajes. ¿Listo? Sin embargo, también hay otros tipos de gráficos. No es esos dos que acabamos de ver únicamente, realmente hay bastantes. Un gráfico especial para análisis que nosotros tendemos a utilizar requiere de varias columnas. Aquí voy a aprovechar que tenemos 3 columnas y voy a generar un gráfico que se llama un gráfico combinado. ¿Listo? Voy a ir a insertar. Esta vez, dentro de todos estos gráficos, voy a presionar esta opción que dice gráficos recomendados. ¿Sí? Y si ustedes se fijan, él me está recomendando un gráfico especial. Ustedes dirán, ¿ese es el mismo de columnas? Sí, es el mismo de columnas, pero tiene involucrado otro gráfico adicional, que es una línea roja. ¿Sí? Si ustedes ven ese tipo de gráfico, pues sí, es una de columnas agrupadas, pero adicionalmente tiene una línea roja que está representando pues el porcentaje de participación. Bien, esto se llama un gráfico combinado, ¿sí? Son 2 gráficos en uno, básicamente. Voy a generarlo. Esto ya está pues, como recomendación. Aquí hay muchas recomendaciones, ¿sí? Pero yo básicamente lo voy a generar. Entonces voy a decirle aquí en la pestaña que está al lado todos los gráficos y aquí me aparecen todos los gráficos que yo puedo utilizar en Excel, ¿sí? Aquí sí está el listado completo. Por ejemplo, está el de líneas, circular, el de barras, ¿sí? Que es básicamente como acostar las columnas. Bueno, hay uno de áreas, de dispersión. ¿Sí? Cada uno de esos elementos pues es diferente. Por ejemplo, este hace como burbujas eh, de dispersión para cada uno de los valores. Estos son diferentes gráficos que puede uno pues utilizar, ¿no? Y claro, no es que todos se vean muy bonitos para cierta información, pero bueno, realmente el que vamos a utilizar es el que está abajo, el que está de últimas que dice combinado. ¿Sí? Y en este gráfico combinado, sí estamos utilizando la combinación de una columna agrupada y una línea. En este caso, las columnas se grafican con este eje que es el vertical, se grafican con el eje horizontal, ¿sí? Pero adicionalmente necesitamos la línea roja para mostrar el porcentaje de participación. Y el porcentaje de participación se tiene que activar en este caso. Y en este caso se utiliza la columna o eje secundario. ¿Sí? Entonces voy a seleccionar el eje secundario. ¿Listo? El eje secundario básicamente me va a aparecer una columna aquí al lado derecho, ¿sí? De forma vertical. Y ese va a ser el porcentaje, ¿sí? Cuando lo selecciono. Entonces voy a seleccionar aquí eje secundario. Y miren que la columna al lado derecho aparece con los valores de porcentaje y me aparece el gráfico que yo le digo que seleccione. En este caso es un gráfico de líneas, ¿sí? No es el único. Puedo seleccionar en vez de líneas, por ejemplo, áreas, ¿sí? Pero pues el gráfico de áreas 100% apiladas pues no se nota bien, se ve muy feito. Por ejemplo, este de áreas ya se ve un poquito mejor. ¿Sí? El contraste de color sí está muy feito, pero bueno, eso se puede cambiar. Digamos que vamos a utilizar el de líneas, ¿sí? Y ese formato de líneas pues se ve un poquito mejor. Bien. Entonces, esos son elementos que nosotros podemos utilizar y cambiar. ¿Sí? En este caso, los tipos de gráficos que aparecen acá, pues son, los podemos seleccionar para cada uno de los ejes. Claro, hay que mirar que unos funcionan y otros no. Por ejemplo, este de barras, pues columnas y barras cruzadas, eso se ve horrible. ¿Sí? Entonces, sí, hay elementos que no funcionan. Bueno, dejemos este que se ve más bonito, que es el de líneas con marcadores, que son los punticos que aparecen ahí. Y ahora sí, voy a presionar aceptar. Y entonces, miren mi gráfico ahora que se forma con 3 columnas. Este gráfico no funciona sino con 3 columnas. Si no, pues este gráfico no me generaría la columna secundaria o esta columna de datos secundaria, ¿sí? Y tampoco me generaría la línea roja. Eso lo hace es gracias a la tercera columna que tenemos acá en la tabla, ¿sí? Porque con 2 columnas, pues ustedes ya saben que se generan las unidades vendidas, que es lo de color azul, ¿sí? Bueno, ¿y esto para qué me sirve? Pues para analizar. Entonces, aquí voy a analizar comportamientos.
¿Y qué comportamiento puedo estar analizando aquí? Pues, por ejemplo, el crecimiento de las ventas en enero, febrero, cómo disminuye hacia mayo, ¿sí? Se trata de estabilizar en los meses intermedios, ¿sí? Hay una bajada acercándose a diciembre y bueno, ese es el comportamiento que uno empieza a mirar, como para ir analizando qué va pasando a lo largo del año. Entonces, ese gráfico combinado, pues es bastante útil para ese tipo de análisis. Entonces, ahí me va mostrando comportamientos, que es algo bastante interesante, pues, tenerlo en cuenta. Por eso les decía, los gráficos, pues, tienen muchos usos y ya depende, pues, uno cómo lo va a mostrar o cómo va a graficar y qué datos tiene. ¿Bien? Esa es una forma también para que lo tengan en cuenta. Aquí voy a abrir una hojita por acá. Una hojita nueva. Y voy a escribir, por ejemplo, digamos aquí Cundinamarca. Escribí mal. Cundinamarca, Antioquia. Y pongamos aquí Bolívar. Bueno, y Córdoba, pongámosle acá. Córdoba. Listo. Pongámosle aquí algún valor, ¿no? Me voy a inventar una tabla aquí con un valor. 56, 45, 86 y 55, pongamos. Bien, esta tablita que está aquí, si ustedes ven, tiene una información especial que en este caso son regiones, ¿sí? Y aquí también hay un gráfico adicional que se llama mapas. ¿Sí? Estos mapas se llama el mapa coroplético. Ese mapa coroplético eh, es capaz de utilizar una tecnología de búsqueda que se llama Bing. Eso es un buscador que tiene Excel incorporado. Bueno, está relacionado con el mismo fabricante de Excel. Y miren que aquí él asimiló los elementos, en este caso los asimiló a departamentos, ¿sí? Que nosotros tenemos aquí dentro de nuestro país y les colocó pues una marca especial de acuerdo a una serie que en este caso son los valores. Entonces, del 45 al 86 él dibujó la serie, los que se acerquen más al 86, que es por ejemplo Bolívar, que tiene 86, está, efectivamente, pues tiene un color un poquito más fuerte, ¿no? Un azul más oscuro. Y aquí esto es basado en información, pero en este caso, pues como es una tecnología de búsqueda, necesita una conexión a Internet y por supuesto esa tecnología en Internet pues tiene que reconocer que esos son áreas geográficas, ¿listo? Entonces, a veces es bastante útil digamos, esta forma de utilizar estos gráficos, pero pues hay cosas demasiado específicas que a veces uno no encuentra, ¿sí? No es que no se quieran, sino que a veces el buscador pues no interpreta que son que son unas zonas pues muy pequeñitas de pronto, porque no las reconoce, porque hay una búsqueda que lo dispersa por todo el planeta, entonces ahí ya cambia, ¿sí? Por ejemplo, intentar de pronto hacer los barrios de Bogotá pues ya es más complicado. De pronto él ni siquiera va a reconocer los barrios, ¿sí? Entonces ya hacer un mapa mucho más pequeño pues ya tiene un poquito más de complejidad. Pero estos mapas, por ejemplo, grandes, también están asociados a la parte gráfica de Excel. Y se puede también generar ese tipo de gráficos, ¿no? Por supuesto, entre más grande o entre nombres que él reconozca, como por ejemplo países o, ¿sí? Él pues va a hacer un gráfico diferente, ¿sí? Y va a empezar a buscar esos datos, los va a asociar, le va a traer un gráfico, en este caso pues de la región, y va a empezar a colocar su propio gráfico, ¿listo? Por ejemplo, aquí cambiemos el gráfico, pongamos aquí Brasil, pongamos aquí Colombia, aunque no lo estoy escribiendo em, en minúscula, pero bueno, vamos a intentar aquí colocar este y pongámosle Perú. Listo. Entonces mire que él ya asimila pues esos tres países, lo deja en una región y ya pues puede graficar un poquito más fácil, ¿sí? Y ya pues le coloca cada uno de los colores que correspondan, ¿sí? Entonces depende también de la información y con una búsqueda que él realiza automáticamente con una conexión a internet, pues genera
el gráfico. Y claro, esto también puede ser algo más grande, ¿no? Por ejemplo, cambiemos a Perú por China y cambiemos a Colombia por Estados Unidos o nos pongamos Canadá. ¿Sí? Y él ya pues me grafica un mapa mucho más grande. ¿Sí? Entonces, ese también se va acomodando. Por eso les decía que entre más pequeño sea el elemento, pues mucho más complicado de pronto que lo encuentre. Y que se ubique en todo el planeta, pues de esa parte geográfica. Pero bueno, eso es más de adicional a los gráficos que pues me parece bastante interesante. Eso tiene muchas cosas realmente. Entonces, cada uno de los elementos gráficos, pues es bueno que lo empecemos a conocer de a poquito, porque cada gráfico me puede representar algo y me puede facilitar algo que yo quiero. Entonces, esa representación de gráficos les recomiendo que se detengan un poquito en mirarla porque pues es bastante interesante. ¿Listo? Y nos puede generar varios gráficos distintos. Bueno, em, no sé si hasta el momento de pronto hay alguna pregunta, alguna duda, inquietud. De pronto hay unos gráficos que aquí se los estoy colocando adicionales porque pues, me parece interesante que también conozcan otros gráficos. Casi siempre hacemos los mismos, los circulares, los de columnas. De pronto aquí los podemos cambiar, ¿no? Les había dicho que los podíamos cambiar. Cambiemos este, por ejemplo. Lo voy a seleccionar, clic derecho en el gráfico y aquí hay una opción que se llama cambiar tipo de gráfico. Me va a llevar a la ventana de los gráficos, ¿no? Miren aquí otra vez y en este caso voy a decirle que ya no quiero este gráfico, que quiero uno de barras y que quiero este de barras agrupadas y aceptar. Entonces miren que él ya cambia el gráfico. Entonces, de pronto bueno, no es que digo que en este sea mejor, pero de pronto si estuviéramos generando un gráfico donde este gráfico pues se viera un poquito mejor, pues lo podemos cambiar. Entonces, eso ya depende del tipo de gráfico. eh, y lo podemos, por supuesto, modificar cambiando el tipo de gráfico. Habrá otros, vamos a ver si por aquí em, hay unos que por lo general pues no nos dicen nada. De pronto porque no es la forma de graficar, ¿no? Hay algunos gráficos que a veces se deshabilitan por la misma información, entonces no me dicen nada, ¿sí? Porque pues la información no me presta para eso. Entonces va a haber unos gráficos que sí, ahí desafortunadamente no es que se puedan graficar como muy bien, ¿listo? Miremos este, por ejemplo, este de superficies 3D, este de superficies pues no se grafica sino más con la información que tenemos, ¿sí? Puede estar necesitando pues más información o información diferente. Entonces pues miren que en este caso ese gráfico pues que dice de superficie pues muy chévere, pero no tenemos información para generar, ¿sí? Mientras que otro tipo de gráfico de pronto sí tenemos esa información y se puede generar el tipo de gráfico, ¿sí? Entonces ahí ya el gráfico sería diferente. Entonces, esos tipos de gráfico pues también a veces tienen esa limitante, que la información que nosotros utilicemos pues también afecta al gráfico. Y si este no se presta o si este no se ve muy bien, entonces pues el gráfico eh, realmente pues no lo deberíamos ni utilizar en este caso. Bueno, miremos este a ver. Ahí están cada una de las zonas, están separados, están como en una curva descendente del valor más grande al valor más bajo, que en este caso es la nororiente, ¿sí? Y bueno, también podría ser una de las formas de representarlo, ¿no? Como ese comportamiento también. Bueno, pero eso ya es también selección de los datos que tienen que ver con los datos, con lo que estamos mostrando. Y el gráfico, pues también miren que es importante, ¿sí? Si este gráfico es muy simple y esa caída ni siquiera la que deberíamos mirar porque no queremos observar ese comportamiento, sino lo que vendió eh, cada área más que todo y bueno, y verlo de otra forma, pues nos vamos más bien al gráfico inicial, ¿sí? Y ahí ya lo modificamos, ¿sí? Entonces, estos gráficos, por eso es que es importante también leer la descripción de cada uno de los gráficos y ver para qué se utiliza, ¿sí?
La descripción del trabajo que hace cada gráfico, pues eso es lo que define si se va a utilizar o no. ¿Sí? Por eso es que esas ayuditas que le comento ahí y las ayudas del documento les van a servir para definir esos gráficos, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta. Bien, eso sería la parte de gráficos, para que lo tengan en cuenta y lo utilicen. Realmente la siguiente parte de nómina, pues es un ejercicio. En este ejercicio, pues es como les decía, como un repaso, ¿sí? Ustedes pueden hacer este ejercicio como repaso. Los ejercicios en este caso, en la parte superior tienen las instrucciones, ¿sí? Y cuando yo quiero que estas instrucciones, que son notas realmente, se fijen, entonces presiono clic derecho y le voy a decir aquí esta opción que se llama mostrar u ocultar nota. ¿Sí? Las notas por lo general, cuando yo no las selecciono, miren que están ocultas. Pero si yo me paro encima de cada uno de las celdas que tiene la nota, entonces la nota sí se muestra. Pero si me quito de la celda, se desaparece. Entonces, estar mirando y volviendo otra vez allá y otra vez mirando y otra vez allá, pues eh, a veces es complicado. Mejor dejamos la nota o la dejamos mostrando, por ejemplo, ¿sí? Y ahí ya queda fija. Yo me puedo mover a cualquier parte y miren que la nota está fija, ¿sí? Aquí me dice que haga una función, ¿listo? Sin embargo, aquí también hay instrucciones, ¿sí? Las instrucciones también están aquí. Estos son los pasos que hay que seguir para hacer cada uno de los ejercicios, ¿sí? Aquí hay desde generar rangos, por ejemplo, miren que aquí me está diciendo ingrese a la hoja valores, analice, perdón, analice la tabla de valores legales vigentes y, bueno, no están vigentes, y la de salarios, ¿sí? Estos están atrasaditos como 2 años. Pero bueno, después dice que seleccione unos datos, ¿sí? Y que cree un rango que se llama salarios. Entonces voy aquí a valores. Esto es un rango, pues como asimilando cómo se saca, digamos, el ingreso de una persona. Claro que los porcentajes, ya el valor del salario mínimo, ustedes ya saben que cambió, pero básicamente es una simulación de cómo se podría hacer. Y las categorías y los salarios, ese es el rango que nos están diciendo que lo creemos, ¿sí? No existe. ¿Cómo sé que no existe? Si solo selecciono, en el cuadro de nombres me debería aparecer el nombre, ¿sí? Si existiera, pero como no existe, pues yo lo puedo crear. Voy a decirle fórmulas, asignar nombre y le puedo colocar aquí entonces salarios y aceptar. Y a partir del momento, miren que en el cuadro de nombres ya aparece, uy, escribí mal, salarios. Vamos a colocar aquí la I y enter. Listo. Salarios, ahora sí, se llama salarios. ¿Listos? Ese es básicamente lo único que hay que hacer aquí en esta hoja. Y en esta hoja no hay que hacer sino crear ese rango. Y el resto de instrucciones pues tiene que ver aquí con esta hoja. Aquí ya podemos utilizar la fórmula buscar B. Por aquí hay otras fórmulas adicionales. Voy a ocultar esta nota. En el días trabajados, por ejemplo, aquí me dice que yo debo seleccionar los datos y utilizar algo que se llama validación de datos, ¿sí? Validación de datos en este caso, pues es una forma de utilizar también la validación que habíamos visto anteriormente, pero en este caso, pues la validación lo hace con números, ¿sí? Entonces, aquí me va a obligar a que las personas pues coloquen números enteros. ¿Y de cuándo a cuándo? Del 0 al 30. ¿Sí? Los días trabajados, si ustedes se acuerdan, pues nosotros nos hacen unos cálculos y nos cuentan pues 30 días trabajados, porque eso es básicamente lo que nos pueden llegar a pagar, por ejemplo, 30 días en un mes. Eh, y aquí, pues por supuesto, imagínense alguien colocando, por ejemplo, 35. ¿Sí? Pues no hay ningún mes que a uno le paguen 35 días. ¿Sí? Lo hacen sobre 30 y después harán otros cálculos adicionales para sacar horas extra y todo eso. Pero pues básicamente el mes tiene 30 días, ¿sí? Para las cuentas en contabilidad, entonces tiene 30 días. Entonces, imagínense si alguien llegara y colocar aquí, no sé, 45 días, ¿sí? Sin una validación de datos a mí me permite colocar 45, ¿sí? Y los cálculos de ahí para adelante pues van a quedar mal. Mientras que si yo selecciono esta información y utilizo la validación de datos, recuerden que la validación de datos está en la pestaña datos, ¿sí? Validación de datos por acá.
yo le puedo decir que me permita un número entero entre mínimo 0 días trabajados y máximo 30 días. ¿Sí? Y entonces ya cuando yo le vaya a coescribir otra vez 45, pues él me va a sacar un error. Y la persona va a decir, ah, sí, es que me equivoqué y no era 45, eran 25. Y ahí sí me lo deja colocar. O 30. Pongamos que estas personas trabajaron y digamos que este último estaba de vacaciones. Listo. Bien, entonces esos daticos que están en cada una de las notas, ¿sí? Son de bastante ayuda. Sin embargo, pues aquí están las instrucciones de cada uno de los elementos para que lo tengan en cuenta. Este ejercicio es más de repaso. Este va a aplicar muchas de las cosas que ustedes vieron pues durante el curso. De pronto otras que no las habíamos empleado, pero aquí ya las están empleando, ¿sí? Eh, entonces, les recomiendo este ejercicio pues para que lo practiquen y vayan mirando pues cada uno de los elementos, vayan recordando y vayan pues viendo todo esto cómo funciona. ¿Listos? Este ejercicio es más de repaso. Realmente lo de la unidad pues es más orientado a gráficos, pero pues este de nómina es más como repaso de todo lo que habíamos hecho anteriormente. Y este ya pues básicamente es el último ejercicio que se presenta pues la unidad número 5. ¿Listo? Pues lo más importante diría yo, o lo nuevo en este caso serían los gráficos que hemos hecho el día de hoy, los diferentes gráficos. Y ya más para repaso, pues tenemos unas instrucciones y este ya es más fácil y aquí ya podemos hacer pues las operaciones que nos cuenten aquí para terminar pues toda nuestra hojita de nómina. ¿Sí? Como les decía, aquí la nómina pues no es que tenga el dato actualizado, pero pues esto es un proceso que de pronto se puede actualizar, no hay ningún problema y pues me sirve para sacar muchas cosas, ¿no? Descuentos, el neto a pagar, las horas extra. ¿Sí? Aquí también en las horas extra no se les vaya, por ejemplo, a ocurrir colocar, no sé, 24 horas extra, ¿sí? Diurnas, porque de pronto eso no lo cumple, ¿sí? O bueno, si esto es el acumulado, pues bueno, eso sí se cumpliría, ¿sí? Entonces hay cositas también que tampoco se pueden exagerar, pero bueno, esos son cálculos que realmente pues la idea es que practiquen esta hojita y que desempolven esos conocimientos de las otras unidades. Aunque están muy frescos porque solo llevamos unos días nomás con esos conocimientos, ¿sí? Pero esto sí se lo recomiendo para que lo hagan como ejercicio y lo resuelvan como ejercicio y pues ustedes se den cuenta qué tanto aprendieron y qué tanto eh, reconocen de todas estas fórmulas que se pueden utilizar o esos procedimientos que están descritos aquí en las instrucciones. ¿Listo? Ese sí es más de práctica, ese sí yo se los dejo aquí para que ustedes los vayan haciendo. ¿Listos? La indicación de salario sí se la doy porque es así, casi siempre se equivocan ahí y a veces no crean el salario primero, entonces la fórmula buscar B pues no funciona. Desde que no creen los salarios, eso no va a funcionar. Entonces, para que también lo tengan presente. Y de ahí para adelante, pues sí, eso es bastante. La idea es seguir las instrucciones y recordar pues lo que hemos hecho y verán que esto es bastante fácil de realizar. Donde no haya datos, pues los completan. No hay ningún problema. Ahí escriben 5 datos más y listo. Y hacen las fórmulas de acuerdo a la nota. ¿Sí? Inclusive hay notas que ya está toda la fórmula completa, solo es volverla a escribir. Ni siquiera necesitamos saber eh, cómo se sacan los festivos diurnos, ¿no? Claro, si ya es más el trabajo de nómina, pues yo lo entenderé y sacaré el cálculo y me daré cuenta que esa fórmula si funciona o no funciona, si el precio que se paga ahí es el que está actualizado o no, ¿sí? Para las horas festivas diurnas, a las horas extra y para el cálculo. ¿Sí? Muchas veces ahí hay términos que pues sí, no es que necesitemos reconocerlos, pero la idea es aplicar las fórmulas que también nos están contando ahí. ¿Sí? Sí, a veces no sabemos cuánto pagan, pero pues aquí por lo general en las horas extra diurnas nos pagan como un 25%, no sé si estará actualizado, no me acuerdo. Las nocturnas en este caso 75%, las festivas diurnas el 100%, las festivas nocturnas el 150%. Bueno, y aquí hay un cálculo de total horas. Si esto varió en porcentajes, pues sí, la fórmula está desactualizada. Pero bueno, las fórmulas ya están ahí escritas, no hay necesidad de inventarlas, ¿listo? Ni de investigarlas, ya están hechas. Ahí es que aplicarlas para que recuerden cómo se aplican las fórmulas y cómo se hacen formulitas. Ahí están cada uno de los ejemplos.
en cada una de las notas. También eso ayuda pues para que vayan mirando y vayan solucionando el ejercicio. Bueno, este sí se los dejo de tarea porque ese es bastante útil para hacer práctica. ¿Listo? Y los gráficos, bueno, practicar los gráficos y sentarse un ratico y mirar cada uno de los gráficos y mirar a ver qué se puede hacer, qué queda más bonito, qué se puede modificar. Si esta letra no quedó muy chévere ese color, pues que no contrasta con el verde, pues bueno, hay que también modificarla y hacer ese tipo de cambios. ¿Listos? Ese es el ejercicio básicamente de la unidad número 5, más orientado a gráficos, pero adicionalmente pues hay una nómina que incluir. ¿Listo? Y pues es relativamente fácil. Es sentarse un poquito y dedicarle tiempo a los gráficos porque pues, como les decía, tiene muchas cosas que realizar y que cambiar, pero pues tampoco es que las necesitemos todas. Y recuerden, lo importante es no recargar los gráficos. Y una vez que tengamos en cuenta esa parte de gráficos, no se les olvide que hay una evaluación de cierre. ¿Listo? Hay una evaluación de cierre, entonces presenten esa evaluación, ahí puede haber preguntitas de gráficos, por supuesto, que eso es de la unidad. De pronto hay alguna otra preguntita adicional, ¿sí? Recordando de pronto algo que usted ya ha visto. Entonces no se les olvide que ese cuestionario pues es importante, porque esa ya sería la última nota o la nota que definiría pues em, esa unidad 5. ¿Listo? Voy a mirar de una vez cuántos intentos tiene esa. Tiene uno, bueno, les voy a aumentar a 3 intentos para que lo presenten. Por si necesitan hacer más intentos, pues bueno, ahí ya le configuré 3 intentos. Si de pronto en alguna otra necesita más intentos, me escriben, por favor. Me dicen efectivamente si necesitan más intentos y en cuál evaluación y yo se los habilito. ¿Bien? Les puedo crear de pronto un intento más, ¿no? Y ya pues usted mejora la nota que tiene. Pero pues por favor si me escribe por correíto y me dice necesito un intento adicional en tal parte. Y ahí sí ya pues yo se la habilito. ¿Listo? Y le respondo listo, ya está habilitado el intento nuevo. Por si de pronto le fue mal en los intentos y quiere pues mejorar la nota, me avisa y por correíto y yo le aumento un intento, por ejemplo. Eso sí, no hay problema por ese lado. Si quiere mejorar las notas, pues bueno. Para los que ya terminaron, pues felicitaciones por haber terminado ya el porcentaje. Solo hay que verificar si ya pues tiene el porcentaje completo o por lo menos todas las notas superan 3. O en el cálculo final, pues todas las notas ya sobrepasan el 3, que es lo mínimo. Y bueno, con eso obtienen ya el certificado. No sé si hay alguna pregunta adicional o sobre el curso en general que ustedes tengan, sobre las unidades de pronto que tuvieron alguna dificultad o en general. No hay problema. Bien, entonces les recomiendo que si no han terminado las cosas, los envíos o las unidades, que presentar las evaluaciones, pues no se les olvide pues realizarlas de aquí al día 2. Tenemos unos días más y con eso pues ya terminamos el curso y ya podemos descargar el certificado la siguiente semana, yo creo que ya debe estar. Si tienen algún inconveniente y pasan los días y no lo han descargado, entonces por favor me escriben a ver si fue que hubo una demora en la parte administrativa o de pronto no se acuerda del enlace para que lo tengan en cuenta. Bien. Yo voy a aprovechar y les voy a enviar aquí el enlace de asistencia del día de hoy. Ahí se los acabo de enviar al correo para que lo llenen, por favor, que ese es el último ya del curso. Y como esta también es nuestra última sesión, pues entonces voy a agradecer su participación. Muchas gracias por haber estado aquí en el curso. Es bastante corto, pero pues tratamos de hacerlo lo mejor posible y que logren aprender pues bastantes cositas. Sin embargo, no se les olvide pues descargar la información y con eso pues ya podemos repasar más con calma más adelante cuando ya estemos un poquito más con tiempo y con ganas de volver a repasar todo lo que habíamos hecho, pues la práctica, como dicen por ahí, hace el maestro, así que practicar es muy importante y por eso pues descarguen todos esos ejercicios, descarguen la información, porque
pues uno se puede sentar un ratico a practicar, ¿sí? Y así va aprendiendo pues más cositas todos los días. No solo lo que le contamos aquí, sino que eso tiene pues mucho que aprender. Entonces, pues muchas gracias a todos por haber estado en estos días. Las grabaciones sí, yo casi nunca las borro, así que las grabaciones de las sesiones van a quedar ahí. Ya saben que yo se las envío al correo, así que allá también están en el correo. Lo único es que saquen la información aquí del curso y con eso pues ya pueden repasar otros días más adelante cuando ya crean que se les está olvidando, cuando quieran recordar algo, pues se apoyan en la información y en lo que hicimos para ir pues mejorando sus habilidades en esta herramienta que es bastante importante. Entonces, Profe, yo tengo una pregunta. cuéntame, claro que sí, dime. Es que yo estaba trabajando ayer y pues tengo unas dudas. ¿Será que yo te puedo escribir al personal más tarde cuando salga del trabajo? Al correo de la empresa, a donde yo siempre les escribo, sí, perfecto, no hay ningún problema. Ah, bueno, ¿Sí? gracias. Bueno, Sí, este es el que yo siempre les escribo, a ese me escriben. Que a veces me escriben al de Hotmail y ese no lo utilizo para trabajo. Pero sí, fresca, me puedes escribir y me comentas, no hay ningún problema. ¿Alguna bueno, profe, otra? gracias. Listo. ¿Alguna otra pregunta, duda, aclaración? No hay problema. ¿Todo bien? Bueno. Entonces, hasta aquí los acompaño. Bueno, los acompaño realmente hasta el 2, pero ya por correo. Por sesiones ya no tenemos más sesiones, así que juiciosos a todos, que practiquen, que terminen sus actividades si les hace falta, que repasen, que saquen la información. Esto es bastante chévere, así que más adelante no se les olvide repasar y ir haciendo pues otros cursitos adicionales. Con eso perfeccionan sus conocimientos y van aprendiendo cada vez más. Entonces, muchas gracias a todos, juiciosos entonces, que le rinda mucho el trabajo y nos estaremos hablando entonces. ¿La asistencia la envías al correo? Sí, ya la acabé de enviar. Mira a ver si está en Ah, tu correo, por